El pasaje en general que se desarrolla en el trabajo es en Nehemías capítulo 4, ¿sí? Y lo dividí en diferentes partes para que podamos sacarle provecho y poner en contexto la pregunta que le hice con respecto a la iglesia. Un pasaje del Nuevo Testamento y el pasaje de Nehemías que le correspondía a cada grupo. El grupo 1. Ahí tiene Tommy el micrófono. No necesariamente, sino por ahí mencionarlo, más o menos la historia es la misma, todos tienen la misma historia, solamente que diferentes fracciones, pero es lo mismo. Bien. El texto en el Nuevo Testamento que nos tocó hablaba de la iglesia como columna y baluarte de verdad. Y tenemos con respecto a la iglesia, teníamos que leer los dos textos y explicar qué clase de enemigos confrontan a la iglesia de Cristo en la actualidad. También inspirándonos un poco en los versículos, en el de 1 Timoteo y también en el de Nehemías, en la historia de cómo atacaban la obra de Nehemías. Empezamos, el primer punto que salió entre todos fue religión / religiosos, se dijo, en un aspecto general, en el sentido de aquellas personas que quieren traer religión de obras humanas, leyes humanas para tratar digamos, los judaizantes, era lo primero que salió. A mí también se me había ocurrido los religiosos paganos que habían en la época de Nehemías, que atacaban al pueblo de Dios constantemente. En segundo lugar, las mentiras y las herejías, que salió del tema este de columna de la iglesia como columna de verdad. Las mentiras, las herejías, los falsos maestros, los mentirosos, serían un enemigo de la iglesia, siendo una columna y baluarte de la verdad. El mundo, también ejemplificado en Nehemías, como el sistema, la sociedad, lo trasladamos al día de hoy, ideologías, filosofías que atacan constantemente también a la iglesia, pero sigue siendo, digamos, el mundo como sistema en contra del pueblo de Dios. Y veíamos como también autor detrás de todas estas cosas, representados en Sanbalat, en Nehemías y todos los pueblos enemigos, a Satanás como enemigo también principal de la iglesia y de su obra. Bien. Bueno, sí, yo en ese mismo sentido se me había cruzado un poco por la mente. ¿Se acuerdan cuando hablamos acerca de colocarnos en la brecha, hombres en la brecha? Bueno, ahí mismo el desafío nuestro era ante las instancias que nos impone el mundo y nos presiona como personas individuales y desde esa manera presionando también hacia la iglesia. Y bueno, hacer notar que existen enemigos para nosotros, muchas veces se imponen en la cultura y se empiezan a introducir a la iglesia como una forma de vida nada más, y después termina siendo una costumbre dentro del pueblo de Dios, algo que después es muy difícil de erradicar cuando se hace carne en las costumbres de la iglesia. Así que tenemos que estar con los ojos bien abiertos. Muy buena la respuesta. ¿Grupo 2? Sí, nosotros teníamos la siguiente parte de Nehemías, del 9 al 15, y Efesios 4, 16. Dice, tomando ambos textos, se explique qué clase de estrategia puede usar la iglesia para fortalecer a los miembros. Y lo que pusimos es hacer que cada miembro cumpla con su función en unidad. Destacamos el papel del líder en ese momento, dado que él pudo evaluar no solamente los enemigos, sino también las debilidades, y pudo colocar guardas en distintos lugares y exhortar, llamar a la congregación, digamos, a que miren a Dios y que dejen de tener miedo, porque nada iba a pasar porque Dios lo iba a proteger, y luego volvió cada una a su tarea. Y el resultado es la edificación. Efesios 4:16 precisamente habla también de que cada miembro cumpla con su función para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ese es
estrategias para fortalecer a los miembros. Son estrategias que tienen que ver con cumplir con la función de cada uno, capacitaciones, desarrollo del don, buscar las distintas maneras de que cada uno lo haga. Y Cacho preguntaba qué hacemos con aquel que no cumple la función. Lo que hizo el líder, animarlo, fortalecerlo, exhortarlo. Me gustaba ese pasaje porque el pueblo fue a orar a Dios, porque tenían miedo. Y la oración los llevó a decisiones concretas y Nehemías fue un factor fundamental para que el pueblo tome buenas decisiones. Y el último grupo. Bueno, nosotros tenemos el pasaje de 2 Corintios 10, 4 al 6 y Nehemías 4, del 16 al 20. Y tomando ambos textos tenemos que explicar qué clase de estrategias debe usar la iglesia para protegerse de los embates del enemigo. Pusimos que ser conscientes que estamos bajo ataque y prepararnos específicamente con la palabra para refutar los argumentos del enemigo, que lo ataca mediante filosofías y falsa doctrina, porque nuestras armas son espirituales, nuestra lucha es espiritual. Y se me venía a la mente el Efesios 6, que Pablo dice estén firmes, y después dice estén firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Así que la estrategia es aferrarnos a la palabra, porque Nehemías con una mano trabajaban y con la otra tenían la espada, así figura de la palabra. Así que tenemos que estar preparados para dar respuestas y para contrarrestar todo argumento del enemigo. Contra el Señor. Tal cual. Eso que dice Seba es un poco lo que desarrolla el material para esta noche. El mandato masculino con respecto a nuestro rol en la iglesia como varones. Y ahora sí vamos a entrar en tema. Cuando leemos en Nehemías 4:16 que dice, desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, eso nos tiene que hacer recordar al principio fundamental de lo que hemos estado aprendiendo hasta ahora, el cultivar, ¿se acuerdan? El cultivar y el, dice, guardar la tierra. Eso lo dicen en Génesis capítulo 2, verso 15. Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Esos dos principios han sido los principios fundantes de todas las enseñanzas que hemos tenido hasta ahora, tanto sea en el matrimonio, en la crianza y en el liderazgo también, etcétera. Esto de cultivar, podemos pensar en Nehemías, en que ellos trabajaban los muros, no dejaron que se detenga la obra. Y de cuidar también vemos a Nehemías que había cierto grupo de parte de los hombres que estaban con las manos en las armas, esperando que si había ataque iba a haber defensa, no se iban a dejar pasar por arriba. Así que la imagen es de hacer colectivo. No solamente lo que nosotros tenemos como criterio de cuidar y cultivar, qué sé yo, nuestra propia familia, sino también pensarlo dentro de la iglesia. Y esto nos involucra a nosotros como un conjunto de hermanos. Alguno quizás está laburando en la obra y otro está cuidándola, es decir, se está preparando, está aprendiendo la doctrina, para no dejarse llevar después por cualquier ganso que está diciendo cualquier cosa. Hace poco una joven había puesto un video acerca de yo creo que es un hermano, pero de todas maneras tenía una falsa enseñanza, porque él decía que si Satanás se arrepiente, entonces Dios lo perdonaría. Y yo le dije, no, eso no es así, no existe ni un solo texto en la Biblia que enseñe eso. De hecho, en 2 Pedro y en Judas se nos habla de que después de la caída Dios encerró aparte de los ángeles caídos, para la condenación perpetua. Y también le tuve que explicar a esta joven que la redención, el perdón que Dios ofrece, no se basa en un perdón simplemente verbal, emocional, se basa en un perdón de justificación. ¿Cómo tuvo que perdonarnos Dios a nosotros? ¿Qué tuvo que hacer? Tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo, es decir, Dios se tuvo que hacer hombre para redimir entonces al hombre, pagar el precio para que entonces el perdón eterno tenga un fundamento. Dios haciéndose hombre entonces puede perdonar ¿a quién? A los hombres.
Pero Dios nunca se hizo ángel, ni nunca estuvo en el plan de Dios hacerse ángel para salvarlo, o sí lo estuvo. No, la Biblia no muestra eso, todo lo contrario. Entonces hay muchas formas en las cuales aún la iglesia, intentando decir sana doctrina, termina diciendo cosas y termina quitándole valor a la obra de Cristo. Y uno piensa, bueno, estaba hablando acerca del perdón. Sí, pero hay que tener cuidado también cómo se habla acerca del perdón, porque podemos decir cualquier cosa olvidándonos de que la exaltación del perdón tiene que ser hacia Dios en la obra de su Hijo Jesucristo. Y eso se lo doy como un caso de que muchas veces no comprendemos cuestiones tan sencillas porque no nos arraigamos a la palabra. Por eso es importante cultivar, pero también cuidar. La palabra de Dios, si no tenemos formación en la palabra de Dios, somos un sesgo nosotros como varones en la iglesia para que entre cualquier cuestión de doctrina en nuestra vida y por ende de nuestra vida pase a los que quizás lideramos. Por eso la formación doctrinal es muy importante. Es muy importante la formación doctrinal. Así que, en principio, Nehemías le dice agarrar la pala, hermano. A vos te toca en este momento empezar a levantar el muro y a otro le dice agarrar tu arma. Agarrá tus herramientas, agarrá los dones para servir, pero también agarrá tu masculinidad y tu valentía para defender los principios que son los principios de fe. Así que esto es como una introducción en general al tema. Cuando nosotros pensamos en liderazgo dentro de la iglesia, dentro de la perspectiva bíblica hablamos de un liderazgo masculino. Esto se habló ya, de hecho Osvaldo lo desarrolló también en uno de las reuniones. Las Escrituras ponen en función del hombre el rol de autoridad y el rol de liderazgo con respecto a la iglesia. Y es cierto, existen oficios que reconocen el liderazgo. Uno es el del ancianato, que se dedica a establecer la misión de la iglesia, la visión, el crecimiento y el bienestar de la congregación, pero también en un subgrupo también están los diáconos y el resto del liderazgo de la iglesia en función de lo que los ancianos tengan como visión para la misma. Los requisitos para ser anciano son muy buenos, los vamos a ver en breve, pero son principios que muchas veces nosotros erramos por querer involucrar solamente a esos principios a la visión del anciano nomás. Si bien son requisitos útiles que pueden distinguir a una persona para que entonces cumpla el rol de pastor o de diácono, son requisitos útiles para toda la iglesia. Porque cuando Pablo le va a decir a Timoteo que el anciano no debe ser dado al vino, no se lo dice solo al anciano. Es un requisito, lógicamente, indispensable para que el anciano entonces, bajo testimonio de eso, pueda ejercer su rol de autoridad con respecto a toda la congregación. Pero yo como cristiano no me puedo alcoholizar diciendo, no, ese rol se lo dieron al anciano y a mí el Señor no me lo dio. ¿Sí? Pero muchas veces nosotros como iglesia usamos los requisitos para sacudirle a los que tienen una función de liderazgo. ¿Por qué? Y porque yo estoy salvaguardado en que eso es para ellos y eso no es para mí. Pero en realidad esos son principios aplicados por el Espíritu Santo a la vida de cualquier creyente, sea la vida personal como también a la vida testimonial, sea la vida pública como también a la vida familiar y también a la vida ministerial. Entonces esos requisitos que son una función testimonial útil para que los líderes estén encomendados y su vida testimonial sea un factor que le dé firmeza al rol ministerial que llevan los ancianos, también son útiles para el resto de la iglesia y de hecho no podemos escapar de eso. ¿Sí? Marido de una sola mujer, eso es para el anciano, yo puedo tener 3, 4. No, hermano, son todos roles que sirven para todos los hombres, de los cuales todos nosotros hemos llamado a ser en cierta medida un líder. Un líder que se caracteriza por esto de cultivar, pero también ¿de qué? De cuidar. Todos los que obedecieron a Nehemías cumplieron en esa función. Porque llamó primero a las familias normales y después llamó a los que ya estaban dentro de las características de nobleza. A todos llamó Nehemías a cumplir la misma función, mayor grado, mayor estatus, acá, allá. Eran todo lo mismo, porque todos tenían que o laburar con el ladrillo o agarrar el arma y estar esperando a ver si venían a atacar los enemigos. Entonces el principio general del liderazgo es que la iglesia
debe ser edificada y nosotros no podemos simplemente señalar a aquellos que son líderes y no dejarnos edificar por los mismos principios que harían que la iglesia esté solidificada y fundada en la palabra. Hombres piadosos no es un rol simplemente para los ancianos, para los diáconos, para los que cumplen un rol de liderazgo en la iglesia, es para todo hombre que participa de la fe dentro de la misma. Es para todo aquel que decidió también bautizarse, identificarse con Cristo. Ese rol es para todos. La orden de Pablo en este sentido se basa en la palabra. Por ejemplo, está en 1 Corintios 11, o cuando Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 2 de la primera carta, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ese es un enemigo de la iglesia también. Cuando la mujer toma el rol que tiene que tomar ¿quién? El varón. Y el principio fundante, tanto en 1 Corintios como en 1 Timoteo capítulo 2, es que Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión, dice Pablo. Así que el liderazgo en el orden eclesial, que es masculino. XY. Si tenés XY, Dios te eligió para ese rol. Y si te llamó como hijo, te eligió también para que tengas un liderazgo. Seguramente después tu liderazgo puede ir creciendo hasta donde Dios quiere y lo permita a Él. Pero tenés que ser un líder que sirve, que cultiva y que cuida. 1 Timoteo capítulo 3, verso 1 al 7. Vamos a buscarlo. Vamos a mover los dedos ahí en la palabra. Dice así, 1 Timoteo capítulo 3, verso 1 al 7, los requisitos de los obispos, de los sobreveedores, que también habla allí mismo de los ancianos. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Esa frase no está en los manuscritos más viejos ni en algunos manuscritos que se encuentran hoy dentro de lo que se llama la crítica textual. Sin embargo, es muy útil lo que dice ahí. Sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tengan sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Esta característica también es buena, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Así cuando dice irreprensible significa que nadie lo puede agarrar en lo que significa su carácter y conducta. Y es difícil, pero tengamos como un alto estándar para nuestro modo en la cual nuestro carácter, nuestra cuestión pública, nuestra cuestión familiar y aún la ministerial tiene que tener como estándar. Marido de una sola mujer. Si bien acá hay algunas acepciones, algunos hermanos dicen que el principio para el liderazgo, como habla de marido y también habla de la familia, entonces es mejor que el líder esté casado y que tenga un rol de liderazgo que pueda ejemplificar entonces aquello que va a ejercer con respecto a la iglesia. Sin embargo, hay otros que opinan otra cosa. Habla de sobriedad, es decir, alguien serio que tiene orden, alguien prudente, que mantiene ese orden, alguien decoroso, que es decente, que es respetable, hospedador, alguien que recibe al desconocido, al evangelista, al misionero, que está dispuesto a abrir su casa, alguien apto para enseñar, es decir, que es capaz de comprender la escritura, la doctrina y no desviarse, que puede enseñarla fácilmente para que otros la comprendan. Es decir, alguien anciano no puede ser alguien que no sepa la escritura. Dice, no dado al vino, es decir, no alguien que anda en borracheras, es decir, un testimonio que no es bueno, un testimonio disoluto, no pendenciero, es decir, un hombre que no anda en peleas, a mano cerrada, no codicioso de ganancias deshonestas. Esto habla de alguien que obtiene su dinero no por una cuestión honrosa o que sea aprobada por Dios, sino que simplemente, imagínate ahora alguien que apuesta para ganar su
su salario, ¿se entiende? Aunque parezca honesto, si lo hace en una, qué sé yo, en un casino que esté homologado, digamos, por la nación y demás, no importa, eso sería una ganancia deshonesta. Amable, es decir, bondadoso, apacible, que tiene que ver con alguien que es moderado, que también tiene un grado de ternura, no es avaro, que gobierna bien su casa, es decir, que tiene testimonio para los de adentro, no un neófito, es decir, no alguien que sea nuevo o recién plantado en la familia de la fe, porque se puede envanecer. El liderazgo comprende un desarrollo y mucho más para alguien que en este rol va a cumplir el rol de anciano. Es decir, mantener el ego en control es difícil. Imagínate para alguien que recién está plantado en la vida cristiana. No, es imposible que una iglesia pueda reconocerte como anciano, aunque si lo dice Pablo es porque quizás el riesgo se corría en aquella ocasión. De buen testimonio también para los de afuera. Esto no significa que los de afuera nos van a amar. Guarda con eso. A veces uno, por ser un fiel creyente, sufre mucha crítica de los que están afuera. Pero eso no significa de que nosotros vamos a construir una mala imagen de Dios, un mal testimonio. Una cosa es sufrir, como dice Pedro, por la causa de Cristo, por algo que es honroso, y otra cosa es sufrir porque hacemos las cosas mal, y eso es mal testimonio para la gente que está afuera, ¿sí? Entonces, los requisitos tienen un don, un papel fundamental en cuanto a Dios que nos ha equipado para servir, y sirven como un gran estándar para aquellos que quieren ser líderes o que plantean el ministerio del liderazgo para sus vidas, pero también es muy útil para todos aquellos que tenemos que ejercer nuestra masculinidad dentro de la iglesia. Si lo hacemos bajo este estándar, no vamos a pensar de forma negativa cuando pensemos en aquellos que cumplen un liderazgo como los ancianos y el resto de las personas. Todos somos soldados y atletas y labradores, dice el autor del libro. De alguna manera, todos tenemos que ejercer esta función de liderazgo en torno a lo que dice Pablo. Vamos a buscar 2 Timoteo. Miren lo que dice, capítulo 2, versos 3 y 4. Fíjense lo que va a decir Pablo. Dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pablo llama a Timoteo a que sea un buen soldado de Jesucristo y lo hace pensando en el sufrimiento. Pablo dice que sufre por el ministerio, y de alguna manera cuando le está diciendo vení y convertite en un buen soldado de Jesucristo, eso significa vení y sumate a la lucha que implica batalla, y la batalla que implica sufrimiento. ¿A quién le gusta el sufrimiento? A nadie. Pero ser un buen soldado de Jesucristo es justamente ser alguien que está dispuesto a sufrir. Sufrir penalidades, militar, no enredarse en los negocios, porque el ser buen soldado de Jesucristo es porque esta persona tiene en mente solamente en agradar a aquel que lo tomó. ¿Por qué? Por soldado. Ese es un gran principio. Eso es un gran principio. El segundo está en el verso 5, ahí el siguiente dice: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y acá la idea de Pablo es la idea de los Juegos Olímpicos de aquella época, ¿no? Nada que ver a los de esta, pero que comenzaron a ser el fundamento para lo que nosotros hoy conocemos como Olimpiadas. Y él está pensando en un atleta que tiene que competir. Y cuando dice: y también el que lucha como atleta, está hablando de alguien que tiene la actitud conforme a la competencia. Nosotros en el grupo de fútbol decimos, me lo dijeron una vez, y no entregues el partido, ¿sí? No entregues el partido. Y a mí me lo dijeron una vez y ya me catalogaron de eso para siempre. Cada vez que pierdo, Mati entregó el partido. No entregues la camiseta, no entregues el partido, eso es lo que está diciendo Pablo.
Tenés que luchar, es decir, tu actitud tiene que ser conforme a la competencia en la que estás. Si sos atleta, tenés que entregar todo, tenés que ir al máximo, eso es lo que está diciendo. Timoteo, vos tenés que, como buen soldado de Jesucristo, aceptar que vas a sufrir, pero como atleta tenés que darlo todo. Porque recuerden que Timoteo siempre tenía la tendencia a desanimarse. Entonces Pablo le decía, no, avivá el fuego y peleá la batalla como buen soldado, pero también corre a pleno. Luchá con eso de luchar legítimamente tiene que ver con aceptar las condiciones que Dios te dio y luchar con las mismas. Avanzá en medio de la iglesia, aunque la iglesia te menosprecie por ser joven, no importa. Seguí adelante como un buen atleta. Luchá como atleta. Pensá en tu carrera y correla al máximo. Y lo tercero que dice, y utiliza ahí la imagen del labrador en el verso 6, que dice el labrador, para participar de los frutos debe trabajar primero. El labrador es uno que ara la tierra y la trabaja. Y para disfrutar del fruto tiene que laburarla. Y en aquel tiempo era difícil, no era como ahora. Si hoy una máquina te puede generar una riqueza tremenda en la cosecha. Pero en aquel tiempo era mucho más difícil. Había que sudar la camiseta, exponerse al clima, al esfuerzo, a la variación del frío, del sol. Sin embargo, lo hacía porque esperaba tener fruto. Y la idea del fruto es el resultado. Y en todo esto que hemos visto, en esto de cultivar pero también cuidar, somos llamados a ser buenos soldados de Jesucristo, a luchar como atletas, pero también a trabajar como buenos labradores. Porque la promesa quizás ahora es un poco de agotamiento, un poco, cansancio, sufrimiento. Sin embargo, al soldado le espera la victoria, al atleta le espera el premio y al labrador le espera en algún momento la cosecha. Así que como hay esperanza, el llamado es a eso en lo que te toca, en lo que te toca. Ahora, con respecto a ser personas que cultivan, simplemente quiero darles dos principios y después finalmente con respecto a ser cuidadores. Con respecto a ser personas que cultivan, que tratan de fortalecer la iglesia, nosotros tenemos que procurar al menos estar disponibles. Por ejemplo, estás hoy, hermano, intentando saber en qué Dios te puede capacitar. ¿Hay espacio en la iglesia para que vos sirvas al Señor? Sí, hay espacio en la iglesia. Lo que vos tenés que tener es el interés. ¿Estás bautizado? Si no estás bautizado, mínimamente tenés que tener interés de conocer más el fundamento de tu fe, viniendo al discipulado de bautismo, para luego bautizarse y después comenzar a aprender a servir al Señor en el contexto del servicio mismo. Y hay un montón de cosas para hacer, hay un montón de ministerios para hacer, hasta podés llegar a elegir. El Señor te quiere dispuesto. Pablo le dijo a Timoteo, ocúpate en estas cosas. ¿Qué significa ocuparse? Estar pensando, estar activo. Ocuparte es permanecer en esas cosas. Y le dice para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Qué cosa? Bueno, sé ejemplo, ocupate en la lectura, la exhortación, en la enseñanza, no descuides el don que hay en ti, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Cuántas cosas? Pero mínimamente hay que estar ocupados. Y para estar ocupados tenemos que tener un principio fundante, que es el estar disponible. Segunda Timoteo 2:5 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esto de procura con diligencia tiene que ver con estar dispuestos a servir. Esta diligencia tiene que ver con una respuesta rápida, con una respuesta que prioriza el ministerio. Entonces, procurar estar disponible significa tener en mente que mi vida no solamente me pertenece en los términos que yo decido lo que hacer, sino que realmente le pertenece a Dios. Y cuando le pertenece a Dios, entonces algo tengo que hacer. Si Dios me llamó a servir, si Dios me llamó a tener un rol de liderazgo en la iglesia, entonces tengo que estar haciendo algo. Tengo que estar haciendo algo. ¿Y cómo se forja esto de cultivar, estar dispuesto para aprender y cultivar? Bueno, hay dos principios que son esenciales. Primero, conocer la palabra, como dice en el Salmo 1, que dice, bienaventurado el hombre
que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y noche, será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae en todo lo que hace y prospera. ¿Sí? Conocer la palabra, pero también fundamentar todo lo que es tu vida a través de la palabra. Cuando Pablo dice en Efesios capítulo 4, de que Dios estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿cuál es el núcleo de esos 5 ministerios? La palabra de Dios. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hoy digamos que profetas ya no necesitamos y apóstoles no, porque el ministerio apostólico ya quedó registrado. Los profetas también lo establecieron. Hoy, ¿qué hacen los predicadores? Toman de todo ello en la Escritura. ¿Para qué? Para extender el Evangelio, para que la gente conozca a Cristo. ¿Qué hacen los pastores? Utilizan el Evangelio para que la grey avance. ¿Y qué hacen los maestros? Se lo enseñan al pueblo de Dios. Sencillo, así. Pero ¿cuál es el rol inicial de todo eso? Es que el cristiano esté sustentado bajo los principios de la palabra. Por eso nosotros abrazamos el credo de la sola Escritura, o de la prima Escritura, por decirlo correctamente. Y finalmente, esto de cultivar también, el rol nuestro es el cuidar, el ser protectores. No solo debemos trabajar para el crecimiento y el bienestar de la iglesia, es decir, forjándonos en la palabra y conociendo la palabra, sino también en trabajar para cuidar lo que hemos logrado construir. Y esto es algo difícil, porque implica un rol un poco más incisivo en cuanto a nuestra entrega. Es fácil, digamos, venir a un ministerio y estar ahí, bueno, ir aprendiendo, pero cuando ya va avanzando nuestro deseo por estar en las cosas del Señor, entonces el sentido de cuidado se hace más patente. El sentido de protección de las cosas del Señor. ¿Y esto en qué lo podemos ver? Bueno, en 2 aspectos. Primero, proteger la vida práctica de la iglesia, y lo segundo, proteger la doctrina, como claramente son cosas que ustedes hablaron al principio. ¿Qué significa proteger la vida práctica de la iglesia? Significa no solamente venir a la iglesia como un sistema de culto, el de todos los sábados, todos los domingos, todos los miércoles. Está bien eso, porque nos tenemos que congregar. Es un mandato. Sino tiene que ver con respecto a los principios que hacen a la vida espiritual de la iglesia. Cosas que son importantísimas, cosas que dijeron, hay enemigos de la iglesia, hay enemigos que vienen externos, pero también hay internos, la carnalidad dentro de la iglesia. ¿Y cómo eso se trabaja dentro de la iglesia? ¿Cómo nos protegemos de la carnalidad de la iglesia? Bueno, en principio exhortándonos a las buenas obras. En Hebreos 3:13 habla de exhortarnos diariamente, porque el pecado trae consecuencias negativas para la iglesia. En Hebreos 10:24 habla de estimularnos en amor y en las buenas obras. En 2 Timoteo 4:2 habla de exhortarnos con paciencia, pero también con instrucción. En otras palabras, exhortándonos para que la carne finalmente no nos destruya como cuerpo de Cristo. También animándonos cuando estamos débiles. No siempre estamos fuertes. A veces las situaciones de la vida nos golpean. Quizás no todos te pueden animar, pero siempre Dios va a poner a alguien dentro del cuerpo de Cristo para que eso surja y para que recibas el ánimo que Él te quiere dar. Pablo a los hermanos de Tesalónica, en el capítulo 4 y en el capítulo 5, los alienta con la esperanza. Y lo hace para que entiendan de que más allá de lo que estaban viviendo, había esperanza. El Señor iba a regresar. Y no iban a pasar la hora o el tiempo de la ira, ¿sí? Cosa que los hermanos de ahí habían creído que les iba a tocar. Isaías mismo le dice a los hermanos que sean fuertes. Pablo en Efesios D le va a decir, fortaleceos en el Señor y en el poder de ¿qué? De su fuerza. Entonces, proteger la vida práctica de la iglesia es no estar chismoseando a ver en qué falla un hermano para ir a sacudirle. Significa que si nosotros sabemos que hay algo en un hermano con el cual comparto mucho y que no sirve para la iglesia, se lo tengo que decir. Eso no le sirve a la obra. Eso no le sirve al crecimiento de la iglesia. Calmate, hermano, no va por ahí. Y eso muchas veces cuando se hace en amor, de hecho, asistiendo esto en amor,
es cuando nos ayuda y cuando nos hace madurar y nos hace crecer. No debemos avergonzarnos entre nosotros. Conozco tus fallas y estoy esperando que las cometa Miguel para que cuando las cometé me la guardo y cuando me vas a decir algo yo te la tiro. Esa es muy común entre los creyentes. Pero eso no obra el amor, obra todo lo contrario. Entonces nosotros en amor debemos ayudarnos y estimularnos para crecer y crecer todos. Crecer todos. Porque cuando crecemos todos, estamos todos en la brecha, entonces nos protegemos unos a otros y protegemos también a la iglesia. Y finalmente proteger lo que se refiere a la doctrina. Quizás no todos están preparados al mismo nivel en cuanto a la escritura, esto es cierto, pero somos todos llamados a conocer esencialmente la doctrina. Y si vos tenés algún hermano con el cual mentorearte, es decir, aprender, no lo desaproveches. En la iglesia siempre hay alguien con el cual poder hablar estos temas y fortalecerte. Pablo habla de que, en 2 Corintios, que es el texto que tenían, habla acerca de derribando argumentos, es decir, destruyendo la fuerza de cualquier pensamiento que es opuesto a la fe y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, es decir, cualquier cosa que se quiere poner por encima de Dios y llevando todo cautivo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es decir, como un reo que ha perdido la batalla, cualquier pensamiento que va contra el Señor hay que llevarlo a la sujeción del Señor. Y esto comienza por nosotros mismos. Porque si en algo recibimos una exhortación con respecto al mandato de obedecer en cuanto al liderazgo, este texto nos toca. Todo pensamiento que se opone a la exhortación que Dios te está dando, hay que llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. Si hay algo en este mensaje que quizás te esté molestando, quizás tengas que ese pensamiento llevarlo cautivo a la obediencia y a la sujeción del Señor. Por eso Pablo le dice a Timoteo, para que sepas que si tardo, sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El fin de esto es que nosotros como creyentes nos sepamos conducir dentro de la iglesia, capaces no solamente de cultivar, sino también de proteger la obra del Señor. Así que este es el llamado o el mandato masculino de hoy. El rol del hombre dentro de la iglesia.